Te digo, saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. ¡Hey! ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Ese huevo quiere sal. Me dicen Sirius y hoy estaremos hablando sobre el cannabis. Joda, Sirius, es real. Ese huevo quiere sal. El cannabis, una de las tantas frutas de la discordia de nuestra hermosa sociedad colombiana. Durante décadas se ha levantado una polémica, un debate sobre si debería ser legalizada y también si está bien o no está bien usarla. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar desde su parte política. En los años 60 fue vista como una amenaza por parte del gobierno de Colombia, una amenaza para la sociedad, y fue la oportunidad para algunas personas para lucrarse. Al ser ilegal, pues su precio aumenta. En los años 80 y 90 su cultivo se desplazó a las montañas y a las zonas más alejadas del país y fue donde aparecieron los tal llamados narcocultivos. Y su producción fue monopolizada, por así decirlo, por los carteles de la droga en Colombia. En el año 2000 surgió un movimiento que estaba a favor de su uso medicinal y su uso recreacional. En el 2015 por fin se pudo legalizar su uso medicinal. Y finalmente en el 2021 se legalizó el consumo recreativo en pequeñas cantidades. A pesar de estos avances, la industria del cannabis en Colombia se enfrenta a varios desafíos en cuanto a regulación, en cuanto a eliminación del mercado ilegal, lo que sin duda ha generado mucho debate hoy en día en nuestra sociedad. Hoy estaremos entrevistando a el señor Juan Carlos Díaz. ¿Quién es Juan Carlos Díaz? Él es abogado, magistrando en Derecho Procesal, es un empresario en la industria del cannabis, tiene una firma de abogados, una empresa de seguridad y una empresa de intermediarios de seguros. Tengo el gusto de presentarle a ustedes al señor Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Sirius, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Es un placer de nuevo, como he dicho antes, tenerte aquí. Sé que eres una persona muy ocupada, pero de verdad te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo para esta entrevista. No, con todo gusto. Y esto es un tema muy interesante, muy amplio, muy debatible, lleno de misterios, lleno de desconocimiento, que es un tema tabú hoy en día y que hay que cambiarlo. Y yo creo que estos espacios nos abren una puerta gigantesca para llevar información, para crear opiniones, para crear conciencia y que la gente pueda tomar una posición frente a estos temas con algunos argumentos y con una clara convicción, ¿no? Eso me parece a mí que es un tema muy importante que nosotros debemos manejar hoy en día y este podcast yo sé que va a ayudar mucho en eso. Esa es la verdad. Esperemos que sí y que se aclaren muchas dudas porque también es una realidad que en Colombia hay mucha desinformación. Entonces comencemos por lo primero. Diferencia entre el THC y el CBD, que son dos cosas que la gente termina confundiendo mucho. Sí, no, y no solo confundiendo, realmente es que no la conocen. Creo que ese es el principal problema, ¿no? La gente habla de marihuana y dice, no, es que eso tiene un efecto psicoactivo, pero realmente es un componente específico que es el THC, ¿sí? Ese componente es el que al momento de consumirse altera nuestra psiquis, nuestro estado emocional, ¿sí? Eso es lo que la gente a veces lleva de la mano al pensar que cuando hay un consumo de cannabis, indirectamente o directamente, perdón, se está llevando un consumo de THC y no. Para la ley, por lo menos, hay una gran diferencia entre las dos y también para el consumidor, que vamos a ver unos cambios que se han venido dando hoy en día, inclusive en regla del mercado en cuanto al consumo y las variedades que han surgido. Aquí me parece a mí muy importante indicar que a diferencia del consumidor promedio que diferencia este tipo de plantas en diferentes clases y variedades, que es totalmente válido, para la ley SORAI 2, ¿no? El cannabis como tal y el cáñamo industrial. Son las dos regulaciones que hay. Dentro de cada una existen múltiples variedades, múltiples tipos de cambios genéticos y diferentes efectos para cada uno y beneficios y usos. Entonces yo creo que lo importante es tener claro. Uno, hay una diferencia, aunque son de la misma familia, entre la marihuana, el cannabis como tal, y el cáñamo industrial. Lo segundo es que las dos plantas
pese a ser de la misma familia, pero de dos especies diferentes, tienen dos sustancias, que son las que tú ya anticipabas, el THC y el CBD, ¿sí? El THC, como ya lo dije, es el componente que afecta al tema psicoactivo. Son los cannabinoides que alteran nuestro estado mental y demás. Mientras que el CBD es un aceite que se extrae de la planta, ya sea del cáñamo o inclusive de la marihuana, ¿sí? El cannabis como tal, para hacer diferentes usos medicinales, temas de uso cosmetológico y demás usos que uno le puede aplicar. Pero es muy importante tener en cuenta eso. Y más por una razón. Para Colombia y para el tema de licencias, en lo que respecta al cáñamo industrial, la licencia te prohíbe tener más del 1% de presencia de THC por mata. Es decir, y acá es un tema un poco focoso, eso es decir, es que para consumirse o para tener un efecto denominado trabarse en el contexto, Sí, con un cáncer social. dialecto, sí, pues tienen que hacerlo como con un hectárea, porque tienen el 1% de lo que es un 100% de la mata. Eso es en cuanto al cáñamo industrial, ¿no? Entonces es importante ver que una mata que se ve casi idéntica, tiene unas diferencias, pero solo cuando conoces te das cuenta, cuando ya has andado mucho en el tema, pero a simple ojo son idénticas, ¿sí? Que tienen olor, la misma forma, todo, pues la gente dice, uy, eso es marihuana, eso tiene un efecto psicoactivo, y no necesariamente. Inclusive, gran parte de la cultura de acá es de cáñamo, ¿señor? Ahí voy a meter un poco la cucharada. Sí. Estuve viendo un documental, lo que tú decías, por ejemplo. En el documental decían que al principio la mata, el cannabis, tenía una proporción de 11 a 1 entre el THC y el CBD. O sea, las cantidades no funcionan de manera inversamente proporcional, o sea, no es una relación inversamente proporcional, pero suele suceder que entre más THC tenga una planta, menos CBD, ¿sí? Eso es lo que decía en el documental. Hoy en día dicen que se pueden encontrar plantas con una relación de 250 a 1 de THC a CBD. Entonces, lo que tú dices del cultivo, que da risa, que para poder trabarse uno necesitaría fumarse una hectárea, tiene mucho sentido, ahorita que lo mencionas. Claro, hay un tema importante y también anticipabas un poco, o lo mencionaba un poco, y son las reglas del mercado que están actuando hoy en día. Anteriormente, en el uso recreativo, lo que estaban era cultivando con mayor proporción de THC, porque lo que la gente buscaba era un estado de exaltación, un estado de cambios psíquicos, ¿cierto? Una alteración psicológica. Eso es lo que la gente buscaba y lo que querían potenciar. Hoy en día, al aparecer toda una industria con múltiples usos, ya lo están tratando de equiparar o inclusive bajar esa cantidad de THC para también poder dar un beneficio con ese CBD que se obtiene, ¿no? Darle casi que un doble propósito a esa mata que inclusive hasta dentro del comercio ilegal pues tiene los dos factores aún todavía, ¿no? Y lo tiene por esa sencilla razón. Las barreras de acceso hoy en día son muy altas, son costosas, la infraestructura es muy compleja y la ley es muy exigente en este tema. Entonces siempre que no está cumpliendo la normatividad como todo, pues podrá dar mejores precios, ¿no? Siempre estará el tema ilegal acá en este tema de precios. Yo creo que eso es lo que siempre nos va a atender con una parte de ilegalidad. Ok, lo que tú, por ejemplo, también acabas de mencionar, que se busca que no solamente la planta tenga un componente de THC, sino también tenga de CBD. Ahorita, pues yo me imagino que debe haber algún tipo de público que prefiera el efecto psicoactivo sea mayor en vez del efecto que produce CBD, que en el documental decían que era el efecto relajante. Entonces, en el documental decían que el problema es que como la gente está buscando más ese efecto psicoactivo, en vez del el efecto relajante, eso puede incrementar el consumo de cannabis recreacional con mucho THC, trae ansiedad, puede poner a la gente al borde de la paranoia. Entonces, hay un mito que, ya para retomar con lo que estamos hablando, el mito de que la marihuana es para calmarse, para relajarse. Si se está fumando marihuana con muy poco CBD, es mentira, ¿sí? Es mentira.
Correcto. Tiene que usted tener su proporción de CBD y de THC para poder sentir ese efecto relajante. Pero mira que hay un tema importante en las reglas de mercado que nosotros hemos venido observando frente a nuestros consumidores, pues de productos ya terminados, valga la aclaración, y es que aún quien tiene el uso recreativo de la misma está buscando un soporte ecológico dentro de su consumo. Hoy ya se está generando un nicho en las nuevas generaciones que están muy preocupadas por el cambio climático, ¿sí? Inclusive hay consumidores que se han concientizado tanto de esto que dicen, ok, esta mata que yo estoy consumiendo también me sirve para controlar los efectos del cambio climático, para temas ecológicos, y hoy en día buscan que tengan como esa dualidad. Antes el uso recreativo era solo para el tema recreativo, pero hay un nicho que está muy creciente en Colombia, y es ese consumidor que no solo está preocupado por su parte recreativa, con su THC, sino que sabe que con el CBD también tiene un componente que le ayuda como a un bienestar social, ¿no? Y yo creo que ese nicho es importante porque es quizá el nicho con mayor conocimiento en la industria y que no lleva un tema pasional por consumo, sino muy consciente, y ese es el cliente interesante que nosotros buscamos, que sea consciente de los cambios que pueden haber y no únicamente un uso recreacional. Ok. Entonces, ya partiendo de lo que estás diciendo, que me parece muy interesante que la gente se preocupe por el tema del cuidado ecológico. Tú eres empresario, tienes una empresa o haces parte de una empresa que fabrica productos a partir del cannabis, ¿correcto? Sí, aquí quise hacer una aclaración, es que dentro de la cadena como tal productiva, pues hay etapas o tres momentos, o tres grandes momentos. Cada uno tiene como clasificaciones y demás, pero hay tres grandes momentos, actores, ¿sí? Yo estoy en los tres tengo un tema de participación, ¿sí? Con diferentes empresas, pero estoy en el mercado en los tres sectores, ¿sí? Dentro de la cadena como tal. Ok. Entonces, no sé, yo creo que lo primero a hablar, si ya bien lo tienes, es el tema del cultivo. Es algo que me parece muy interesante que toquemos. Adelante, hablemos del cultivo. Cuando uno habla de cultivo acá, la gente, pues digamos que tiene una expectativa, como ya lo anticipamos, Sí. de ver mucha cantidad de marihuana y se imaginan, digamos, una utopía casi como películas, ¿sí? Y no es tan así, no es tan así. Por los altos costos, pues es muy difícil entrar en cualquiera de estos licencias que se puedan adquirir. Y acá es importante decirle a tu público y a todos a toda la audiencia que realmente en Colombia hay cuatro licencias que Ok. tienes si uno quiere hacer de manera formal o legal este tipo de trámites. Todas tienen un precio, una contribución, que la contribución da un poco menos de los 30 millones de pesos, ¿sí? No obstante, ese no es el único costo, digamos que es como un rubro exigido, pero paralelo a ello aparecen muchísimos costos en los trámites, en temas adicionales, adecuaciones, investigaciones, protocolos, que no están contemplados, que inclusive pueden ser muchísimo más alto que el trámite de la licencia. Es decir, los costos para entrar y poder solicitar la licencia son mucho más onerosos que lo que estamos hablando acá, pero por mucha distancia. ¿Tú podrías mencionar una cifra, por así Les decirlo? Una cifra en general De- que de- incluya... Depende de varios factores, ¿no? Lo primero es, depende del tipo de licencia, ¿sí? Que estés tramitando. Ok. Depende la infraestructura que de pronto ya tengas por adelantado, te puedo anticipar algo. Uno de los requisitos dentro de este tipo de licencias es tener el terreno, ¿sí? O tener el derecho de uso del terreno. Es decir, o lo tengo arrendado por los por los años que va a tener la licencia, o lo tengo a título propio, ¿sí? Entonces, si ya lo tienes, digamos que tienes ese es el mayor costo, porque ya tienes la tierra. Pero si no la tienes y Ok. la arrendar, entonces depende del lugar donde lo vayas a arrendar, será más oneroso. Si lo quieres cerca, no sé, a Bogotá, va a ser mucho más costoso si lo tienes a 8 horas, ¿sí? Y aquí juegan muchos más factores por una razón. Vas a tener un cambio climático, ¿sí? Y el cambio climático te va a obligar a hacer una u otra semilla dentro de la producción que tú quieres, ¿sí? Y aquí vienen procesos más interesantes
que es el proceso de fitomejoramiento o adaptamiento de la semilla, adaptación, perdón, de la semilla a las condiciones climáticas. Pero bueno, si quieres, para no adelantarnos, me gustaría mencionar por lo menos los 4 tipos de licencias que existen en Colombia, ¿sí? Creo que lo primero Hablemos. es la licencia de fuente semillera, es decir, para poder vender semillas a los demás interesados en cultivar, pero se dedica a esa licencia netamente a la venta de semilla, no a producción, bueno, transformación como tal, ni al cultivo mismo, para extraer los cannabinoides, el CBD, no, digamos que no permitiría eso, solo la venta de semilla, ¿sí? Existe, Tú me dijiste que la semilla en sí debe ser de una planta que no contenga más del 1% del THC, ¿verdad? sí, correcto, en lo que sea cannabis no psicoactivo, porque también hay una licencia para cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, entonces está licencia para cultivo de cannabis psicoactivo, licencia para cannabis no psicoactivo, ya sabemos la diferencia de los componentes y los factores que eso implican, y que empieza a ver exactamente o muy similar un cultivo con el otro, son 2 temas y 2 riesgos totalmente diferentes, ¿no? Voy a hacer una pausa ahí, porque eso yo lo desconocía totalmente. ¿Hay una licencia para sembrar cannabis psicoactivo? Porque se pueden extraer algunas propiedades de ahí y tiene unos usos muy limitados, ¿sí? Y por regla general lo usan más que todo para unos temas de exportación, ¿sí? Por regla general, pero Ok. inclusive es mucho más complejo su uso, los requisitos, los estándares, o sea, es muy complejo, ¿sí? Y aquí en estos casos se puede Ok. tener más del 1% de THC, evidentemente, ¿sí? La licencia yo creo que más nada por la seguridad, por los requisitos y protocolos que se deben tener, es el cáñamo industrial y que tiene las mismas aplicaciones o inclusive más materialidad adicional, ¿sí? Entonces, retomemos, está la licencia de uso para cultivo psicoactivo, para cultivo no psicoactivo, está fuente semillera, que es todo para poder vender semillas, y está la de fabricación de derivados de cannabis, es todo lo que se extrae, pues poderlo transformar, ¿sí? Hacer, como se dice, un derivado de ese producto, ¿sí? Son las 4 licencias que hay y a las cuales uno podría acceder. Nosotros en nuestra empresa pues contamos con estas 4 modalidades. Nosotros tenemos dentro de ese producto, obviamente, en cada momento y en cada sector tenemos un uso diferente. Pero hay una corrección, nosotros no tenemos uso psicoactivo. Es la única que no tenemos. Ok. ¿Sí? Ok. Si no tenemos las otras. Hay que aclarar, sí. Clara, es importante, es importante. Eso, ya dejando claro eso, pues nada, yo creo que sería muy interesante también dar un abrebocas de los requisitos que se requieren para estas licencias, ¿no? Yo creo que la Ok. gente merece saber un poco en cuanto a la parte empresarial del cannabis, a qué se expone, cuáles son los riesgos que hay que asumir, ¿sí? Y cuál es la inversión en trabajo, porque no todo es dinero, realmente son muchas horas de trabajo, muchas reuniones, muchos compromisos que hay que cumplir para poder sacar esto adelante, ¿sí? ¿A qué riesgos se expone una persona que quiera dedicarse a la producción vágase la redundancia, de productos a base de cannabis? Comencemos por ahí. ¿A qué riesgos se expone? Yo creo que muchos, inclusive hay uno, y es la estigmatización del cannabis, porque te digo, mucha gente que no conoce muy bien de esto, y mira lo que pasó ahorita. Tengo las licencias y ahí está incluyendo el uso psicoactivo, y el que va a decir, cultivos psicoactivos, no, yo no tengo, la empresa no tiene cultivos psicoactivos, pero la gente solo va a pensar eso, ¿sí? Y al tener Sí, correcto. sobreacción del mercado, pues te tachan como si tú fueras un consumidor necesariamente, o que tú estás fomentando el narcotráfico. Inclusive hay gente que te dicen, es que la empresa de ustedes promueve que los niños en los colegios tengan marihuana a disposición, ¿eh? Realmente es otro mundo, o sea, el la parte empresarial, o sea, son mundos totalmente diferentes, pero sufrimos de una estigmatización muy fuerte por el desconocimiento, ¿sí? Tenemos barreras de entrada muy altas, muy altas, te lo decía, aunque no dimos una cifra, pues imagínate, estamos hablando que tú quieres cultivar, no sé, 1 hectárea, hablemos por decir una cifra muy pequeñita de tierra, 10.000 metros cuadrados, pero que no sepa cuánto es 1 hectárea, ¿sí? Y es una cifra muy pequeña en el campo, pero si estamos hablando en Villavicencio, depende de la ubicación, 1 hectárea puede costar 400, 500 millones de pesos, ¿sí?
Si estamos hablando de Casanare, una hectárea puede costar 5 millones de pesos. Entonces, Qué billete largo ese. estamos hablando de 395 millones de pesos de diferencia entre una y otra. Por eso es que es muy difícil decirte, necesitas esta plata. Ahora, si tú estás en Villavicencio, que está a 2 horas de Bogotá, ¿sí? Pues cuando tú traigas tus productos, si tienes que traerlos a Bogotá, va a ser mucho más económico que traerlos de un lugar que está a 8 o 10 horas, que la carretera es difícil, que es difícil acceso. Entonces, digamos que sale lo comido por lo servido, decimos acá nosotros, ¿no? De pronto la tierra es más barata ya, 395 millones de pesos de diferencia, pero realmente los gastos de transporte, el riesgo, ¿sí? Y no tanto en el caso de nosotros, que tenemos cáñamo industrial. Imagínate tú en los que tienen psicoactivo. O sea, protocolos para las empresas de vigilancia que hay que tener. Es decir, te anticipo otro tema. A nosotros se nos muere una planta y tenemos que reportarlo. O sea, nosotros tenemos contabilizado todo, semillas, todo, y tenemos unos estándares que si te entregan 100, tienes que tener 100 o el reporte porque hay 99. ¿Qué fue lo que pasó con esa otra? Porque si no me... Sí, no se puede perder. Imagínate el descontrol. Empiezan a aparecer semillas y, me entregaron 500 y sembré solo 250. O sea, es un control muy fuerte. Aquí tú vas a ver el ICA metido, tú vas a ver muchas entidades del Estado metidas en este tema. ¿Qué es el ICA? ¿Qué es el ICA? Hagamos la aclaración para la gente que no sepa. El ICA es una entidad del Estado de la parte del campo, sobre todo, ¿sí? Es el Instituto Colombiano Agropecuario. Pues ellos tienen como la modalidad de vigilar, contribuir al desarrollo de la parte o del sector del agro, ¿sí? Te da algunos permisos, hace inspecciones frente a si cumples, por ejemplo, en casos de la licencia, van a ver si tú cumples con las condiciones para tener ese tipo de licencia en esa zona. Es decir, si tú vas a hacer un cultivo que es indoor o outdoor, pues tienes que tener los parámetros establecidos, ¿sí? Entonces, ¿Qué tipo de cultivo, perdón, qué tipo de tierra es más apetecible a la hora de querer cultivar el cannabis? Bueno, depende. O sea, bueno, aquí estamos hablando de muchas variables. Mira, yo creo que lo primero y lo que la gente se da cuenta es que este tipo de negocios trae muchísima inversión extranjera, por muchas razones, y ya te voy a unir los puntos. Trae mucha inversión extranjera porque en Colombia no tenemos estaciones. En Europa, en Estados Unidos y Canadá sí hay estaciones. El cultivo de cáñamo dura 4 meses, es decir, que yo puedo hacer 3 cosechas al año, ¿sí? Pero en Canadá, Estados Unidos, Europa, pues tienes cambios climáticos totalmente previsibles, ¿sí? Donde no vas a poder cultivar. O donde vas a tener que hacer indoor y va a ser mucho más costoso, ¿sí? Entonces, ese empresario de la industria del cannabis va a traer todo su recurso para Colombia o para digamos, nuestro sector, ¿sí? Porque tenemos una ventaja frente al mundo, y es que no tenemos estaciones. Nosotros podemos cultivar los 12 meses del año, ellos no lo pueden hacer allá, ¿sí? Hay otro factor importantísimo y son los costos de producción de aquí y de allá. Y a veces cuando uno dice esto, la gente malinterpreta y piensa que es que uno está diciendo que vengan a explotar al colombiano, al campesino colombiano. Y hay un factor muy importante que la gente desconoce. Ese inversor extranjero, en muchos casos, si hablo, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, ¿sí? Te pone condiciones de contratación especial al trabajador. Es decir, tú al campesino no le puedes trabajar, no le puedes pagar lo que tú quieras. Hay unas condiciones que te exigen a ti y hay una formalización de acuerdo a la legislación colombiana que tienes que hacer. De afiliarlo a ARN, EPS, fondos de pensión. O sea, es formalizar al campesino y obviamente siempre estaremos en deuda en cuanto a que el trabajo del campo es muy fuerte y ha sido muy mal remunerado durante toda la vida. Pero hoy en día esa remuneración ha mejorado un poco en el sector del cannabis, ¿sí? Y es una de las condiciones que exige el extranjero. Que si tú te das cuenta, uno diría, pero ¿por qué el empresario quiere hacer eso? Pues realmente es una motivación a que la gente trabaje dentro de este producto, que antes lo hacía de manera ilegal, lo haga de una forma legal, y que igual sigue siendo muy rentable para una persona que está en Europa. Tú sabes los salarios mínimos que se manejan en Europa versus el de nosotros, con el cambio, la tarifa que hay ahorita, pues obviamente la TRM nos favorece muchísimo. Entonces el inversionista con menos dinero paga más de lo que normalmente se paga en el mercado, da mejor calidad de vida a los colombianos, ¿sí? Formaliza a ese campesino que probablemente nunca en su vida haya tenido una pensión, pero va a tener ahora.
¿sí? O por lo menos, sí, ya pienso. Normalmente, sí, perdón. Bueno, Ahí para agregar algo, sí, que mi familia es de origen, por así decirlo, por parte de mamá, es de origen campesino. El jornal normal de un campesino o sea, ya de donde yo soy, que soy de Barranca Bermeja, pero teníamos finca en Yondó, Antioquia, era como de 30.000 pesos al día. Era una cosa así, ok. pues que eso no es nada Pero, para todo el trabajo que hace un campesino. ¿hace cuánto Yo me imagino que con la inversión, tienes esa información? Que era así. es que ya llevo 3 años sin estar en Colombia, pero Imagínate, mira lo que te voy a decir, ya es 3 años. Y hoy en día está como de 35.000 pesos, lejos de Villavo, en ciudades un poco más grandes, por lo menos en lo que es Meta. Sí sube el precio, ujú. hasta 50.000 he visto en el pago promedio, pero a medida que tú estás alejando de la ciudad, ves los mismos 30.000, 35.000 pesos. Y estamos hablando de 3 años de diferencia. Es decir, no ha cambiado. Por eso te quería preguntar, ¿hace cuánto tenías esa información para que te das cuenta? En años ha aumentado 5.000 pesos. O sea, $1. Un poquito más de $1. Terrible. Y con el tema de la inflación en Colombia y cómo está la economía, o sea, eso no es nada. Claro, entonces imagínate ahora Eso es un abuso. del inversor extranjero que llega y va a pagar buenos salarios. Y que te obliga a ti, empresario colombiano, a trabajar con él pagando buenos salarios. Claro, vuelvo y repito, siempre estaremos en deuda con el campo. Voy a decir lo siguiente que puede ser controversial, pero es más trabajo, o es más duro el trabajo de un campesino que el de una persona en una corporación o en una empresa. ¿Sí? No, No, totalmente de acuerdo. sino porque estás expuesto a condiciones climáticas, al sol, al agua, y tienes que trabajar sí o sí, si no, no te pagan. O, noche, si quieres comer ese día, llueva, trueno, relámpague, tienes que estar allá debajo del sol. No vas a estar por lo menos con un techo, con un computador, con wifi, que tienes su trabajo, no lo desconozco, yo hago eso, ¿sí? Sí. Y no quiero decir que sea fácil, pero no me imagino cambiando mi vida a estar arando, los que hemos tenido la posibilidad de arar el campo, y a mano, con asador, no en tractor, pues obviamente sabemos cómo se ponen las manos, ¿no? Eso no, las manos se siente el trabajo. Imagínate tú, no un día, no una semana, sino toda una vida trabajando el campo así, es muy fuerte. Yo te diría, Juan, Además, vecino, además de los peligros que se derivan de, hombre, por así decirlo, de la inseguridad que hay en este país. Yo doy un ejemplo. Nosotros tenemos una finca y pues no es muy grande y la verdad es que la tenemos más por amor que porque nos produce algo. Pero el año pasado, si no estoy mal, se metieron en la finca y secuestraron a la pareja de trabajadores que vivían ahí. El señor y a la señora la secuestraron, los amarraron y se robaron las cosas que habían en la casa. Entonces, el riesgo que corre un campesino, aparte de exponerse al sol todo el día, a la lluvia, eso hace que su trabajo sea considerado como muy mal remunerado. Si una persona paga aquí en Colombia, normalmente al campesino colombiano no se le paga bien, incluso si el campesino es dueño de su cultivo. correcto. Claro, porque ahí entran muchos factores, fertilizantes, insecticidas, o sea, ya vienen una serie de factores que obviamente, y siempre lo hemos sabido, quien realmente gana en el agro, o pues mayoritariamente es el intermediario. Pero el trabajo y la poca remuneración es la del campesino. Y aquí, digamos, es una mentalidad colombiana, sería mentira decirlo. El inversionista extranjero a quienes queremos hacer empresa en la industria de cannabis en Colombia nos está llegando casi que a exigir eso. O sea, básicamente es una condición. Tú quieres inversión, tú quieres que yo te compre tu producto, tú quieres que trabajemos de la mano, ok, págale bien a tus trabajadores. Entonces, claro, Excelente. es un cambio y la gente no lo ve, ¿sí? Es un cambio, obviamente, no vamos a decir que el cambio en el campo ha sido, mejor dicho, que ganan 8 millones de pesos, porque es mentira. Todas las empresas, por grande que sean, por millones de dólares que tengan invertidos en infraestructura, son todavía una startup, o sea, estamos empezando. La industria en Colombia es muy nueva, nadie sabe nada, o sea, te lo voy a decir directamente, todos estamos en procesos de mejoramiento, de conocimiento, seguimos acudiendo todavía a la parte extranjera que nos enseñen, y eso que nosotros tenemos una raíz fuerte,
de haber cultivado marihuana durante muchos años. Pero ya aquí estamos hablando de una industria, de una parte empresarial, ya no es igual. ¿Sí? En la época del narcotráfico, pues obviamente bajo la ley tú haces lo que quisieras. Aquí hay unos parámetros muy claros que hay que cumplir y hay unas cosas técnicas que tienes que seguir estudiando y ese estudio y conocimiento está por fuera y lo estamos trayendo. Por eso te digo que aquí nadie sabe nada, aquí está muy nuevo y siempre que llega alguien aquí a Colombia, pues empieza a enseñar, ¿no? Y nosotros a tomar nota y a tratar de mejorar. Esa es la gran puesta de la industria en el cannabis, es mejorar, es aprender y seguir creciendo porque estamos muy pequeños y muy alejados realmente de la competencia. Pero ahí vamos. Ahora pasemos a la parte de la transformación del cannabis como tal, ¿sí? Porque también creo que hay mucho desconocimiento eh, alrededor de todo lo que se puede llegar a producir a partir del cannabis, principalmente explotando el aceite que tú me decías, el CBD, Sí. que es la planta que tú te dedicas a cultivar, a producir. Sí, hay un tema que de pronto no nos quedó claro, creo que no lo saltamos y sería muy bueno para la audiencia como Ok. menos mencionar, y es que hay unos protocolos que hay que cumplir en este tipo de cultivos, ¿sí? Entonces, Ah, bueno, hablemos de eso, sí. la licencia, tienes que uno tener el uso de suelo, ya lo hablábamos, ¿sí? O ser el propietario, mediante un contrato, puedes también soportar un contrato de arrendamiento, también te sirve, ¿sí? Pero tienes que pasar una serie de estudios y una parte muy interesante son el tema de protocolos. En cuanto a la parte de seguridad, por ejemplo, a ti te siguen un cerramiento, ¿sí? Obviamente los cultivos de cannabis nunca son muy grandes, no estamos hablando de 200 hectáreas, ¿sí? Son muy pequeñas. Aquí hay gente que cultiva 2000 hectáreas en Palma, entre un grupo empresarial, Palma Aceite. El cannabis no es una industria que cultiva así en esas cantidades, por los costos también y por lo que está iniciando, pero sin una restricción de cerrar toda tu finca, la que tú estás mencionando, hacer un cerramiento para que no puedan entrar y no puedan robarse las plantas. ¿Cuánto te cuesta eso? Como un cercado, o sea, como una barrera. La ley no especifica cómo, pero evidentemente no puede ser una cuerda de alambre, digámoslo así, porque tiene que dar seguridad Sí, que ok. el vecino no se vaya a robar una mata, ¿sí? O no solo el vecino, deja tú esa parte, que un transeúnte o alguien que sepa que hay un cultivo se meta por la finca al lado, por la parte de atrás y te saque una mata, ¿sí? Porque acuérdate que nosotros ya Ok. de las semillas. Tienes que hacer un cerramiento y Claro. montar infraestructura para que no puedan, inclusive, no lo dice la ley, pero todas tienen control de cámara, ¿sí? Para saber cómo entra, cómo sale. Sí, tienes que tener un tema de Y eso es. vigilancia activo, o sea, y en vigilancia hay un tema, y es que para prestar servicio de vigilancia en Colombia solo lo pueden hacer las empresas de vigilancia con un permiso de la Superintendencia de Vigilancia. Entonces tienes que acudir a una empresa que sepa de seguridad de cannabis, de la industria del cannabis. Pero más allá de eso, hay un tema muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención desde el sector de la vigilancia y desde el sector del cannabis. Y es que si tú vas a visitar mi cultivo, hay que hacer un registro de ingreso normal, me parece. Me parece inclusive como están los apartamentos, que te tomen tus datos, ¿sí? Pero tienes que llevar un registro, un carnet o un sticker o algo que te identifique como visitante y tu nombre y todos tus datos, ¿cierto? Y el vigilante que te recibe o un personal designado para ello, si tú dices que me vas a visitar a mí, por ejemplo, desde la entrada, el vigilante te recibe ahí, te tiene que acompañar y no te puede dejar solo en todo el trayecto. Así una oficina está a 1 kilómetro, no puedes ingresar solo. Y una vez estás conmigo, estás bajo mi cuidado, yo no puedo dejarte solo ni un momento. ¿Por qué? Porque se supone que en esos momentos se puede aprovechar para extraer una semilla, una mata. Entonces, el protocolo de seguridad es que nunca la persona puede estar sola, solo las personas de allá adentro, ¿no? A eso también vienen los protocolos de seguridad en cuanto a la parte industrial, bastante interesantes. Realmente las exigencias en cuanto al cuidado de los cultivos es muy alto y digamos que no podríamos compararlo a un cultivo, digamos, de papa, de zanahoria. O sea, las exigencias desde cómo ir vestido el personal operativo son muy altas. Tienes que tener un plan de manejo, un plan de producción y todo eso tienes que erradicarlo y te lo tienen que aprobar. Hay exigencias sobre cómo debe ir vestida la gente de seguridad. De la parte industrial, es decir, tú no puedes entrar al cultivo Ah, la parte industrial. si no tienes un overall, ¿sí? En cuanto a la parte de seguridad, Ok. depende de si tienen que atravesar cultivos o no, ¿no? Es decir,
Si yo tengo que Ok. pasar por un cultivo, no puedo llevar como un zapato que pueda alterar eso, ¿sí? O sin guantes. Es un protocolo de... Tienes que entrar tal cual como un operador, ¿sí? Entonces, Ok. es interesante. No, yo me imagino que eso aumenta los costos, Claro, todos esos protocolos de seguridad. hablamos de una cuota de contribución de 30 millones en cuanto a la licencia, pero imagínate el cerramiento de la finca, ¿cierto? Imagínate las barreras de acceso y los vigilantes. Una empresa de vigilancia es la tarifa legal para que pronto quien no lo sepa, una empresa de vigilancia no puede trabajar en un puesto con arma por menos de una cifra cercana a los 12 millones de pesos, ¿sí? Eso viene siendo como $4.000 aproximadamente. Eso cuesta un puesto de vigilancia de un vigilante. O sea, rota 3 para que sea, digamos, sea rotativo, pero siempre hay un solo vigilante. Entonces, por cada vigilante que tú veas, son $4.000 aproximadamente, mensuales. Uy, no, qué billete tan largo. Por eso te decía que es muy difícil hablar de una cifra. Si tú me dices cuántas hectáreas vas a cultivar, qué cerramiento vas a poner, cuánto te cobraba tu plan de manejo, tu plan de producción, por eso vale un billete muy largo que sobrepasa con creces los 30 millones que te piden. O sea, la cuota de contribución es algo... Es más, la cuota de contribución la puedes pagar por años. Ok, O sea, casi que no sabía te la eso. fían, te la dan a crédito y tú la puedes pagar. Pero nadie te va a fiar el cerramiento, nadie te va a fiar la vigilancia, Sí, ya claro. no te lo van a fiar. Ahora, deja eso. Imagínate que vamos a hacer un cultivo indoor. Pues de pronto, para los que no lo sepan, hay dos tipos de cultivos. Al aire, outdoor, y pues lo que es indoor, que ya es como en invernaderos o naves, ¿sí? Y obviamente los costos suben. En Colombia es muy costoso hacer una nave. O sea, hacer una nave depende ya del plástico que tú le vas a poner al lado, porque vas a tener que manejar las temperaturas. El sol ya no le va a dar igual. Tienes que hacer procesos de fitomejoramiento, que es otro tema, ¿sí? Que la gente también, pues digamos, me parece interesante que sepa. Es que la semilla como tal, nosotros la mejoramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también necesitan horas luz. Entonces, hay empresas, por ejemplo, nosotros cómo funcionamos. Nosotros tenemos una parte indoor, en la parte de semillas, y una parte outdoor, que es la parte de cultivo. Entonces, yo germino la planta y cuando ya está de determinado tamaño, lo que yo hago es la siembro en macetas. Macetas es como un recubrimiento que le das una Ok. tableta para que queden ubicadas, ¿no? Pero ya en terreno, por digámoslo así. Entonces hay que tener infraestructura para tener un indoor o un outdoor y eso te va a cambiar los precios para la madera, para todo el infraestructura, casi hacer una casa, pues. No de ladrillo, pero sí los postes, cada cuánto están, los techos, las líneas para templar, o sea, es una inversión costosa. Por eso te digo que es dificilísimo decir cuánta plata necesitas, porque es que quieres. Yo estaba ganoso Es una... de tener un cultivo y se me quitaron las No, ganas. sí, es muy difícil. Bueno, ahí te va. En Colombia puedes tener un cultivo de 20 matas totalmente legal, sin necesidad de licencia. Y la 21 ya 20 matas están bien también. legalmente. 21 ya es ilegal. Ok, pero 20 matas hablando de CBD o hablando Uso de la recreacional. otra. Uso recreacional si quieres. Ah, recreacional. Entonces la gente, ¿por qué está molestando tanto con el tema? Bueno, no, yo sé, ya hablamos del tema, pero para que te hagas una idea, en Colombia hay una Uy, restricción en el tipo penal 20 matas. en cuanto a aporte, ¿cierto? De lo que es el uso, digamos, como la dosis mínima, Ok, ¿sí? Que son de 5 gramos, ¿sí? Y de 20. En cuanto a lo que es el hachís y lo que es la marihuana como tal, ¿no? Pues porque es mayor concentración. Entonces, por eso se limita entre 5 y 20, ¿sí? Hachís es más ok, fuerte, entonces... ok. Pero ya vamos para allá, ya vamos para Claro, allá. no, eso como dato en cuanto a lo que es el uso, el consumo personal, pero en tu caso, si te paran en la calle la policía, tú puedes tener esa cantidad en tu bolsillo y es legal, ¿cierto? No puedes vender, ojo, es para consumo. La venta está prohibida en todo Ujú. Colombia, ¿sí? Y las 20 matas no son para venta, es para consumo, digamos que hace parte de tu cultivo personal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Mi pregunta ahorita que se me surgió, no la tenía en mis planes para hacer, pero es esta. Si hay tanta regulación con el tema del control de las semillas, ¿cómo yo puedo tener 20 matas en mi casa? Digamos que el comercio en Colombia es una locura. Mira, algo que yo he visto, eh, quisiera decir que no sé cómo, pero pues creo que todo el mundo va a saber. Pero tú vas a un vivero y encuentras matas de marihuana.
Ok, nadie ¿Sí? más de 3 matas. Pero yo invito a todos tus oyentes, a toda tu audiencia, vayan a un vivero. Dile, hey, ¿tienes una mata marihuana? Te lo juro que te la dan, te lo juro. He hecho el ejercicio en diferentes partes de Colombia y me la han entregado. Lo que pasa es que si el vivero tiene una mata, 2 matas, 5 matas, 15 matas, es totalmente legal. ¿Sí? Eh, Claro, claro. es como, Ah, entiendo, bueno, entiendo, espero, entiendo, entiendo. señores Fiscalía, señores Estado colombiano, no sé nada, no conozco a nadie, es el mercado lo que uno ve en la calle. Por si alguien se pregunta, ¿no? Es interesante. No, no. En el capítulo pasado denunciamos y sí, al aire se reveló un tema de pedofilia y ahorita, pero no, estoy molestando, estoy molestando. Bueno, listo. Bueno, Am, digamos que eso es en cuanto a lo que uno ve, ¿no? Hoy en el día a día. ok. Por lo mismo, existe tanto desconocimiento. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, Yo, por ejemplo, eso no lo sabía. y lo que te digo, pues tú estás muy lejos de Colombia, pero pon por molestar a un amigo tuyo que tal vez te pregunte, te lo juro. O sea, si no te venden en un vivero, te mando, no sé, un almuerzo, te invito cuando esté allá, te invito. Es una apuesta final. Y es más, si no hay, te van a decir, no hay hoy, pero te la tenemos para dentro de 3 días. Porque quizá van y la vendieron ya, pero te dicen en 3 días. Ya, ya. Bueno, voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba. Ya ahorita que terminemos esto, voy a ponerme en la misión de buscar a alguien que me consiga una mata de marihuana en algún vivero Sí, sí, en sí. Colombia. Bueno, Ahora sí podemos hablar de los productos. ¿Seguimos a los productos? sí, hablemos de transformación, un actor muy importante, un sector muy importante en esta cadena. Yo creo que en la transformación hay un gran potencial para la economía de Colombia y vuelvo a lo mismo, sigue generando muchos empleos. Un laboratorio que transforme el CBD, por ejemplo, no solo en aceite como tal, que es lo que toda la gente consume, o digamos conoce en su mayoría, y que usa para temas de algunas enfermedades, inclusive lo dan para animales también que sufren de convulsiones, ¿sí? De enfermedades de la cabeza, pues, de cuanto a afectaciones psicológicas, digamos, como un tranquilizante también, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Pero más allá de ese aceite que el 99% de Colombia lo ha escuchado alguna vez y del mundo, con el CBD puedes hacer todo. Con el CBD, y te hablo un poco ya de la marca de nosotros, de Green Roots, nosotros tenemos producción, por ejemplo, de jabón de manos, ¿sí? Tenemos producción, por Ok, ejemplo, de un bálsamo labial que nosotros llamamos Lean Stick, se llama nuestro producto, para proteger los labios, ¿sí? Tenemos crema para manos, ok. ¿sí? Estamos por sacar a la venta en este momento aromáticas con CBD, ¿sí? Nosotros, vale aclararlo, en la etapa de producción, antes de lanzar la marca como tal, empezamos a testear el mercado. Duramos un año regalando diferentes productos que fabricamos. Crema de dientes, protector solar, bronceador, eh, gel analgésico, shampoo, bálsamo, diferentes productos del mercado, productos de aseo, de jabón lavalosa, ¿sí? Diferentes usos, O sea, es una oportunidad para generar empleo en Colombia altísima. altísima, altísima, pero también tiene barreras muy grandes, que ya les hablaremos en la parte final, en la parte de comercialización respecto a los precios. En la parte de transformación, yo creo que es muy importante también aclarar que nuestra industria en Colombia no está muy desarrollada y no tenemos estándares para competir a nivel internacional, ¿sí? Es más, aquí, ¿Qué diferencias hay? cuando ¿Qué tú podemos encontrar? no das de cuenta una especie de refinería, pues nosotros no sacamos los estándares que tienen otros países, ¿sí? Inclusive cuando se ha Ok. hecho mención que se hacen exportaciones de cannabis de Colombia, muchas veces lo que no se menciona es que no se cumplen los estándares y el producto lo devuelven, ¿sí? Entonces, estamos felices de que podamos abrir mercado a nivel internacional,
Así sea la competencia, alguien tiene que ser la punta de la flecha y abrir camino. Eso es cierto y detrás de él seguiremos todos. Bendito y al que logre ese mercado tan difícil. Lo deseamos mucho esta apertura. Nos ayuda a todos. Pero hay que hablar con honestidad. Estamos muy lejos de los estándares internacionales. Estamos muy lejos, no porque seamos un mal producto, sino porque no tenemos los mecanismos en la industria. Son temas muy costosos. Por ejemplo, hay cosas que toca por maceración, un proceso que es casi manual de sacar, extraer los aceites de la mata. ¿Sí? Para quien valore la parte artesanal, es un tema muy interesante. Igual, mira que en este tema de la industria del cannabis nunca se abandona esa creencia de la naturaleza, de esa relación casi inmediata que hay de esa naturaleza entre el ser humano y la planta, eso que te hablan en las comunidades indígenas, que te dicen la relación que ellos tienen con este tipo de matas, ¿sí? Y el proceso de maceración a veces mucha gente lo prefiere porque se supone que no rompe esto y no es una industrialización, sino es una parte manual todavía, es un proceso artesanal que tiene una gran importancia para quienes todavía conservan esa creencia, ¿sí? Y en esta industria realmente esa creencia y esa conexión con la tierra y con la naturaleza es muy fuerte todavía, ¿sí? Y ese proceso, aunque tiene costos más altos, porque se demora más tiempo, también se valora y se pide. Lo que pasa es que eso encarece mucho los productos, ¿sí? En cuanto a la parte de transformación, yo creo que hay un tema también importante y es ver por qué uno escoger un producto, ¿no? Con cannabis y no uno normal. Y eso también depende mucho del tipo de productos. Por ejemplo, en el laboratorio de nosotros tenemos una filosofía, pero ya es una praxis personal, ¿sí? O pues porque así, nosotros, si nosotros no fabricamos ningún producto que no nos podamos comer. Somos totalmente naturales. Tratamos de... O sea, yo puedo agarrar el jabón y mandármelo a la boca, morderlo y no me va a pasar nada. Te vas a ver horrible, pero no te... no, y te vas- Bueno, gracias por la aclaración. Sí, no, tú me dices, me quiero comer la crema de manos. Bueno, adelante, cómetela que no te vas a intoxicar, pero rico no va a ser. ¿Sí? Entonces, Ok, una filosofía, interesante eso. hay una filosofía, por lo menos de nuestra persona que nos lleva a todos estos procesos, que es realmente la dura, le digo yo, en estos temas. ¿Sí? Un saludito para Claudia, que es una persona muy linda y nos ayuda con todo este tema y todo su conocimiento. Ella, aquí en este punto, es la creadora, es la artífice de todo. Ella es la genio, la que inventa. Vamos a desarrollar este producto, vamos a crear esto por estos beneficios. Entonces, depende del producto, es, digamos, mejor para temas de aseo, ¿sí? Bueno, hay un tema es que nosotros tratamos de ser lo menos contaminante. Entonces, por ejemplo, cuando sacamos nuestro champú, no sé si la gente lo sabe, pero nosotros teníamos un factor de control de espuma. Y lo teníamos porque no lo estamos produciendo en este momento. Queremos seguir implementando el mercado, pero vamos entrando con pocos productos por ahora, ¿sí? A control de espuma, ¿a qué te refieres? ¿Y por qué porque, por mi ignorancia, perdón, por qué la espuma es buena o es mala? Es mal, es un agente contaminante de las fuentes hídricas. Entonces nosotros en nuestro producto fue una reducción y un control de espuma para que no se contaminara. O sea, cada vez que tú te echas ese jabón, todo ese jabón va a parar a algún lado. Si sale por tu ducha, llega y coge todo el acueducto, pero eso va a parar en algún lado. Claro. Ese lado va a ser definitivamente un río y yerma. Así de sencillo, ¿sí? Y Para la audiencia vamos a repetirle el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama? Green Roots es la marca de nosotros, como tal. Porque Green Roots. es Es amigable con el medio ambiente. el laboratorio de nosotros fabrica, digamos, maquila por marca blanca, ¿sí? Entonces, digamos que diferentes empresas lo pueden tener, ¿sí? Pueden estar ahí y nosotros generamos ese valor, ¿sí? Que hay gente que no le interesa la parte ecológica, pero nosotros, obviamente, hay cosas que no podemos evitar al 100% y que nos gustaría. Por ejemplo, el tema de envases, ¿sí? El plástico es una cosa muy difícil y que si usamos determinados envases, nos pueden funcionar, pues Por temas de costos, yo me imagino. sí, ok, y no solo de costos,
es que hay envases que no se adaptan para el producto porque necesitan estar ahí. Porque recuerda que nosotros no tenemos químicos para que sean de mayor longevidad y no tenemos preservativos en conservantes. Entonces, te voy a explicar, no sé si tú lo sabes, por ejemplo, yo no lo sabía hasta que entré en este mundo. Y es una explicación con un producto diferente, ¿sí? La cerveza. ¿Te has preguntado por qué la cerveza, en la mayoría de marcas en Colombia, por lo menos, para no hablar de otros lados, tiene un color cafecito, como oscuro? No, no me lo he El preguntado sol nunca, la le verdad. pega, no lo altera, pero si fuese el envase transparente, altera el contenido. Ah, ¿por qué la botella tiene ese color? Ajá, como marrón, como café. Yo no tenía ni idea de que eso tenía algún tipo de propósito. Yo creí que era porque el vidrio era más barato de ese color, no No, sé. no, no, no. Tiene un efecto en el cambio, por eso te digo, tú en esa industria, en la parte de la transformación, tienes que entender desde el envase y cómo afecta cuando está en la temperatura, cuando recién son directo, Claro. Es más, cuando tú compras un producto, tú te das cuenta y dice, téngase en un lugar a tanta temperatura, ¿sí? O sea, si tú lo dejas al sol, probablemente daña, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos todos esos químicos que no te podrías comer, sino que nosotros tenemos solo temas naturales, pues hay envases que nos van a servir aunque sean biodegradables, ¿sí? Claro. Entonces, En contra entonces de... a términos generales, porque entrar a hablar de cada producto es muy complejo y nos tardaría muchísimo tiempo, pero a grandes rasgos hay envases en los que podemos ser mejores en cuanto a la parte ecológica que en otros, pero depende mucho de eso, ¿sí? Entonces, Ok. vamos en la mayoría posible ser lo más ecológicos, ¿sí? Y obviamente otro tema súper bandera de nosotros es no utilizar nada de testeo animal, ¿sí? Nosotros no testeamos nada de la industria cosmetológica en animales, absolutamente nada, ¿sí? Si nosotros hacemos Excelente. bálsamo labial, nosotros no testamos animales, nosotros no usamos químicos, nosotros no contaminamos. El único factor que tenemos, y en eso soy muy enfático porque alguna vez lo mencioné, me decían, no, ustedes no son ecológicos porque tienen plástico. Es verdad, lo tenemos, pero tenemos políticas para reciclar, para darle un segundo uso a sus envases, ¿sí? Y esa es la forma en la que podemos contribuir porque tenemos limitantes que no podemos superar. Sí, yo no puedo cambiar en los efectos que genera el sol sobre un envase, ¿sí? Yo no lo puedo cambiar, no han desarrollado un producto que me sirva y que sea homologable con ese. Ni tampoco puedo alterar las sustancias naturales. Dios ya las hizo así, o Jehová, o el quien ustedes crean ya, o la madre naturaleza ya hizo esa sustancia así, y no la puedo cambiar, ¿sí? Entonces, Sí. hasta donde es posible, somos ecológicos, ¿sí? Hasta donde más nos da. Nuestra política es cero maltrato animal, lo más posible ecológico y 100% natural. Son nuestros tres factores y le agregamos el CBD, que es nuestro cuarto factor, y todos nuestros productos están pensados con esas cuatro ideas. Ecológico, natural, que cuide el medio ambiente y que no sea testado en animales. Eso es nuestro laboratorio. Somos resultado de ahí. Excelente. Pues, Esa información es muy útil en el sentido en el que a través, o sea, que existe mucha estigmatización alrededor de los productos a base del cannabis, que ese es un tema que yo quiero tocar. ¿Qué retos, a qué retos se enfrenta Juan Carlos como empresario a la hora de querer comercializar productos a base de cannabis? bueno, aquí esta es la parte final de la cadena, por decirlo así. Hay un tema que pues ya lo anticipábamos y es la estigmatización. ¿Sí? Es la estigmatización, la gente pensar que si yo no aplico bálsamo labial a base de CBD, que ya sabemos la diferencia con el THC, ¿sí? Yo voy a tener un efecto Sí. psicoactivo, voy a estar en un estado alterado y va a estar relajado. No, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Que si yo me lavo los dientes con una crema de dientes de CBD, mejor dicho, voy a tener un día totalmente diferente. Nada que ver. Son efectos abrasivos dentro de la boca para gérmenes y demás que son potencializados a través del CBD, ¿sí? Esa es la verdad. O cuando Ok. lo usamos para temas cosméticos, pues es para mejorar la mejora del test, del cutis, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Cómo potencializar lo que ya tenemos a través de los beneficios del CBD, que son muchísimos. O sea, no nos alcanzan 3 podcasts para explicar todo esto. Es una planta milenaria que tiene miles de bondades y miles de estigmas y de cosas negativas, pero es una planta que nos ha ayudado en la humanidad para muchas cosas
de nuestros ancestros a hoy en día. Sí, y hoy en día es una planta muy satanizada y ese es uno de los grandes retos que tenemos al momento de comercializar. Porque mira, yo llego a recibir un producto que es costoso en su cultivo, que es costoso en su transformación. No lo puedo vender barato. Es un producto que viene con estigma en su cultivo, es un producto que viene Claro. en su transformación, es un producto que llega con un estigma a su comercialización. Heredamos los mismos vicios en cualquier actor. Cuando sale Green Roots al mercado, Sí. mucha gente piensa que tenemos un efecto psicoactivo y no lo tenemos. Mucha otra gente empieza a preguntar por los precios, son más elevados. Y eso que, en cuña publicitaria, creo que somos de los más económicos en el mercado, porque queremos darle una gran apertura al mercado y que la gente sea consciente de esto, de las bondades que tiene el CBD. Entonces nos enfocamos más en llegar a más personas realmente y brindar un muy buen producto. ¿Sí? Entonces, esas dos barreras que tenemos en la parte de comercialización son muy fuertes y vienen heredadas de toda la cadena productiva. Es imposible evitarlos, porque si tú le preguntas a una persona de una edad un poco más de la que nosotros tenemos, tiene por regla general, no es, digamos, una regla única, sino hay excepciones, pero la regla general es que dicen que eso es una planta que te va a dañar la vida, que eso te va a dar un efecto psicológico diferente, y eso es lo que ellos tienen, ¿sí? Pero hay otro consumidor, paradójicamente, que en mi opinión también le causa mucho daño a nuestra comercialización. Y es dentro de un producto de nicho como este, porque es un producto de nicho realmente en este momento, hay un consumidor que es el que consume cannabis porque consume cannabis recreativo. Ese cliente es un cliente que tiene un pensamiento de yo fumo marihuana y quiero que todo en mi vida sea de marihuana, ¿sí? Y ese personalmente no me gusta mucho, no me mata, porque sigue desinformando. Yo quiero un consumidor informado, que diga, ok, voy a comprar una crema de dientes con carbón activado y con CBD porque va a hacerme una mejor limpieza por el factor abrasivo que tiene el CBD. Todo eso yo prefiero que lo sepan, porque es un mejor producto para lo que yo quiero, más no porque yo tengo la bandera de marihuana y quiero que todo sea marihuana. No, yo creo que hay razones de peso para uno poder elegir un producto, sea de lo que sea que estemos hablando. Yo sé que cuando tú vas a comprar un perfume, tú escoges uno porque te gusta el olor, ¿sí? Ya hay otro factor, Sí, correcto. sí, de promoción, lo que tú quieras, pero básicamente la realidad es por el olor. Yo compro un perfume porque quiero oler a ese perfume, ¿sí? Aquí yo compro un producto porque quiero esa función, que me lave los dientes, que me humecte las manos, que me limpie la piel, ¿sí? Que cuando estoy usando eso en los platos, limpie la grasa de los platos, en productos de aseo en la parte de cocina. Eso es lo que yo quiero, un consumidor que busque mi producto por calidad, no porque simplemente tiene una ideología de que todo tiene que ser marihuana en su vida. Entonces están esos dos extremos, que es como quizás la tercera barrera, o bueno, podría ser la misma de la parte de ignorancia, porque no deja de haber una parte de ignorancia en esa persona, en ese consumidor que lleva ese tipo de banderas. Como te digo, yo quiero esa parte media. Yo quiero el consumidor informado, el consumidor que sabe que va a pagar más porque es un producto que no contamina, es un producto que es libre de químicos, que no tiene ninguna gente que no tenga la naturaleza, que es un producto que no testea en animales, que es un producto que de una u otra manera trata de ser lo más psicológico posible y que a la vez le da mejores resultados para lo que él quiere. Ese es el cliente que yo quiero. Ese es el cliente al que apunto. Pero, Tengo una pregunta. claro, dime. Ya que tú me dices que tú quieres un cliente que prefiera la calidad, ¿sí? Y que sepa todos los beneficios que puede presentar usar un producto con CBD, porque tú me has dicho que el CBD tiene demasiados usos, demasiadas funciones y se puede usar en diferentes tipos de productos. ¿Qué tan caro, qué diferencia hay entre un producto que contiene CBD a un producto que no lo tiene? Partamos de uno básico para la higiene, el champú. Bueno, el champú encuentra de muchos precios. Aquí también hay un tema de marca. Y digamos que eso no se puede desconocer, ¿no? Es como todo. Si tú quieres una camisa Gucci, te cuesta una marca. Y si quieres una camisa Arturo Calle, te cuesta otro precio totalmente diferente. Hay marcas que vas a pagar.
pero yo me podría atrever a insinuar que precios promedios, mientras un champú promediando los precios del mercado, no estoy hablando de los míos, van a estar más básicamente por ahí por los 60.000, 65.000 pesos, un producto promedio de un champú de cannabis, pudiendo llegar a 120, 150, bueno, por abajo ya es un poquito difícil, pero de por abajo, digamos, de 40.000 pesos, 30.000 pesos, es un poco difícil, pero los puedes encontrar, ¿sí? Dependen de las concentraciones, obviamente ya empiezan otros temas a jugar, y es, ¿qué más tienen aparte del cannabis, no? Porque por regla general estos productos, por ejemplo, una crema de dientes, ¿tiene carbón activado o no tiene carbón activado? Ya los precios te cambian. Claro. Entonces, digamos que dependiendo, pero así como de lo que más se busca, más se compra, podríamos hablar de esos precios. Y un champú promedio, no sé, 12.000 pesos, pongámosle 15.000. Ok, hay una gran hay una gran Claro, diferencia. digamos, de Tú no, más gama, es decir, que tenga más o menos componentes similares, menos el CBD y los que tienen el CBD, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. El punto de diferencia es 50.000, 60.000 pesos entre un producto y otro, facilísimo, o sea, muy fácil de encontrar y de mucho más también. Por lo que te digo, aquí también juegan temas de marcas. Pero mira, hay consumidores en la industria del cannabis tan informados que prefieren comprar marcas que les toca mandar a traer que las que hay aquí en Colombia, porque de pronto no han encontrado una marca que se enfoque en calidad, ¿sí? Entonces, ahí me surge otra pregunta, porque tú ya nos has explicado que por temas de regulación, por temas de licencia, por temas de todas las condiciones que te ponen a ti como empresario para poder hacer productos a base de cannabis, los costos de producción aumentan, los costos de transformación aumentan. ¿Tú no crees que por el mismo producto ser costoso porque el mismo gobierno permite? Mi pregunta realmente es, ¿el gobierno puede hacer algo para que estos productos no solo sean accesibles para gente? Yo me imagino que, 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 que son productos que son accesibles para gente con un ingreso por encima del promedio, por lo que tú me dices, ¿sí? O sea, una persona que se gana un mínimo comprándose un champú de 30.000 pesos no es muy común, que digamos. sí, no, yo creo que tiene muchos factores. Dame un segundo que quería abrir una cosa acá. Mira, hace un tiempo hice como alguna investigación de mercado de pronto de precios cuando estábamos empezando y la estaba abriendo porque quería de pronto para hablar un poquito de repente, sobre el tema de la diferencia, ¿sí? Y entonces, mira, acá tengo, no voy a dar marcas, ¿sí? Pero tengo que Ok. un jabón de manos cuesta 34.000 pesos. Hay otro que cuesta 14.000 pesos. Hay otro que cuesta 25.000 pesos. Para no dar marcas, ¿sí? Y pues ve a un jabón mercado acá, digamos, de una línea económica. Jamás en la vida vas a comprar un jabón líquido de 34.000 pesos. Jamás en la vida, ¿sí? Pero pues, Yo hice la tarea aquí, yo hice la tarea aquí en Estados Unidos, me tomé el tiempo de ver cuánto podría costar un producto a base, bueno, a base no, con CBD. No hay mucha variedad. Por ejemplo, yo no pude encontrar en los que venden aquí en Texas, no pude encontrar lo que tú me decías, lo de que funciona como un protector labial, no lo pude encontrar. Encontré el precio de un aceite con CBD, tenía el precio de $55 uff, el tarrito, el aceite. ok. ¿Qué otro producto busqué? Un producto para una crema para aliviar el dolor, $85. Ok. Y una crema para las manos tenía el precio de $35, que fueron los productos así que yo pude encontrar similares. No encontré jabón, no encontré champú, no encontré crema de dientes. Y me sorprendió porque yo creí realmente que iba a encontrar más variedad aquí en Estados Unidos. Pero me sorprendió más ahorita que tú me estás diciendo los precios porque la verdad no tenía como una imagen clara de cuáles eran los precios en Colombia. Aquí es muchísimo más caro, o sea, siendo pues
hay que hacer la comparación también desde el punto de vista de poder adquisitivo, ¿sí? Pero igual, yo meterle $55 a un aceite, uff, lo pienso. Bueno, 55 dólares son 220.000 pesos aproximadamente. Es la quinta parte de un salario mínimo, como casi la quinta parte de un salario mínimo en un producto, ¿no? Ah, yo creo que realmente la industria son productos muy caros por lo que tú te das cuenta. Aquí encontré otro precio que me pareció interesante. Un bálsamo labial, ¿sí? De Chapstick, Ajá. que es una marca muy conocida a nivel mundial. Vale 400 pesos y estamos hablando de una marca cara dentro de este sector. Sí, sí, Porque sí. es muy conocido y todos sabemos el precio. Pero otra dentro de mi sector, que no voy a dar marcas, ¿sí? Vale 38.156 pesos. Es decir, que frente a, 38.000 por un protector labial. por decir, la marca más conocida de este producto en el mundo, eso está costando más de 3 veces el precio. Chao. Está ahí dura esa competencia. Está dura la competencia. Entonces, Se necesita mucha educación. mencioné esa marca, no sé si había problema o no, espero que no. No, no, Está no. conocida a nivel mundial, yo creo, o sea, Sí, la claro. vemos, ¿sí? Y su precio es 3 veces por abajo de una marca de la industria del cannabis. Claro, aquí tengo otros precios, 18.000, 26.000, ¿sí? Tengo una de 10.000, pero, hombre, vuelvo y repito, todos son marcas, pero es muy difícil producir a bajo costo en esta industria. Muy, muy difícil. Claro. Por eso, mucha gente prueba de pronto un producto del extranjero y se queda con él, porque venir a probarlos de acá significa mucha plata. Te doy un ejemplo, pruebas el mío, te cuesta X plata, que es más de lo normal. Pruebas otro producto que te cuesta X plata, que es más de lo normal. Entonces, en 5 o 6 productos y no terminas de convencerte. Y los productos extranjeros pues tienen ya un posicionamiento al que nosotros no hemos llegado. Ninguna empresa en Colombia ha llegado a ese posicionamiento y por eso se consume quizá más el producto externo, ¿sí? Porque el encontrar un buen producto requiere pues una inversión y ya te das cuenta de los precios, 3 veces más que la marca más conocida en este producto. O sea, es una locura. Ahí te das cuenta. Ah, bueno, Ok, yo mira, estuve. por ejemplo, tú me decías que el producto del aceite, que es quizás más conocido en el mundo, de las transformaciones del CBD, vale $210, 220.000 pesos, pasaba a pesos colombianos, a más o menos al precio de hoy, en Estados Unidos. Ujú. Nosotros, hablo por mi marca, Green Roots, ¿sí? Aquí, sin ningún tipo de descuento, a precio full, con todo incluido, están 120.000 pesos, 60 mililitros. No sé el que tú viste de cuántos mililitros era, pero este es el frasco grande, el de 60, ¿sí? Ok. De 60 para nosotros es 120.000 pesos, que eso viene siendo alrededor de $40, un poco menos, ¿sí? Y allá, Hay una gran diferencia sí. en el precio. Bueno, yo, ahorita viene la sección en la que vamos a estar presenciando las entrevistas que nuestro corresponsal en la ciudad de Bucaramanga estuvo tomándole a algunos ciudadanos de todas las edades para saber, para comprobar también el tema de la desinformación, porque él mismo me comentó que había mucha desinformación acerca del tema, que no fue tan fácil tomar las entrevistas por el mismo tema de la desinformación que hay al respecto de los productos a base de cannabis. Las vamos a estar viendo y después vamos a volver para comentarlas. ¿Listo? Vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Cuéntanos de ti. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Espinosa. Abel Bonilla. ¿A qué se dedica? Ahorita estoy estudiando. Vendo en la plaza de mercado. Soy asesora de salud de un programa homeopático y me gusta mucho la salud. Vale. ¿Usted conoce la diferencia entre THC y CBD? No, señor. No, Lamentablemente no. ¿Estaría de acuerdo en la legalización de la marihuana o en contra? ¿Y por qué? la gente no cree que tenemos un Dios todopoderoso al cual le tenemos que dar razón de nuestro cuerpo, cómo estamos usando, qué estamos haciendo. Y no me gusta es por ese tema. Muchas veces gente drogadicta pues hace daño a la familia. A favor. Más que nada porque el hecho de negar la distribución, eso afectaría más como la tentación de, uy, esto está prohibido, quiero hacerlo. Para mí ya es como normal, ya es como si lo hubieran legalizado. No sé qué es la debilidad de la juventud. No caen en más nada por falta de afecto, por falta de amor propio. ¿Y usted compraría productos que estén a base de cannabis? Medicinales sí. De resto, para consumir así, a viajar, ¿no? El psicoactivo no. Pues sí, sí, o sea, haciendo de pronto para
algo medicinal o esto, sí, claro, es muy diferente a ir uno a consumirla directamente, ¿no? Sí, sé que la cannabis sirve para ciertos dolores, sí, claro, porque uno va a decir lo que no, si va a servir para sobarle una rodilla a una persona, una pierna, de pronto va a ser un efecto, pero de ahí a que me vuelva adicto ya es otra cosa, ¿no? Los compraría aún donde fueran 10.000 pesos más caros que el... Pues de que me esté haciendo bien al cuerpo y me esté mejorando, pues lógico, que eso no va a durar pues tampoco toda la vida, ¿no? O sea, mientras uno se recupera o algo del malestar que uno sienta, ya es muy diferente ir uno a consumirla directamente. Si la necesitan, digamos, en el caso de una persona, como le digo, que tenga una persona que tenga un problema que muchas veces es ya, el médico le dice esto ya ni conformó, usted me ha dicho que es lo último que como que le echan. Dependería ya sea de la calidad del producto y los aspectos que tenga. Si, digamos, hay una buena recomendación del producto que sea más caro, pues ahí depende ya de cada persona. Todo está hecho por manos de Dios y Él es el que nos dice, ustedes tienen libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Si esto les va a funcionar para quitarle un dolor a una persona que esté sufriendo, echándoselo, es perfecto. O sea. Bueno, como acabamos de ver, las entrevistas que nuestro corresponsal Nicolás ejecutó allá en la ciudad de Bucaramanga, debo aclarar que él me comentó que fue bastante difícil conseguir gente que estuviera dispuesta a ser entrevistada con respecto al tema del cannabis, del THC, del CBD, porque la gente apenas escuchaba que la entrevista iba a ser sobre ese tema, la gente lo rechazaba, la gente no quería hablar y como podemos ver también es muy interesante lo que la gente del común puede llegar a pensar sobre este tema. Me gustaría darle en este momento la palabra a el señor Juan Carlos. Quiero que me diga qué opina sobre los videos que acabamos de presenciar. Yo creo que es muy interesante, es la cruda realidad de lo que venimos hablando. Es de que ya tú lo anticipabas, mucha gente se negó. Es un tema, hemos dicho, tabú, del que nadie quiere hablar y del que no muchos saben. Mira que la mayoría de respuestas frente al THC y el CBD es no sé. Pues de hecho la mayoría no, todas fueron no sé. Fueron no sé. Y muchos apoyan la legalización de los que estaban hablando ahí, pero tienen dos conceptos cerrados. Porque me daba la impresión a mí que ellos decían no por mucho tiempo. Lo usaría, pero no por mucho tiempo. Como quien dice, de pronto me vuelvo adicto. ¿Sí? Yo decía, pero, o sea, no te va a dar. Y mira otro error, y es que solo la concepción que tienen es del uso medicinal. ¿Sí? Del uso cosmetológico no tienen ni idea. De cómo se aplica para los temas de aseo, no tienen ni idea. Y mira también el factor de la barrera del precio. La gente no, salvo uno dijo, bueno, si la calidad es muy buena, sí. Pero de resto no accedieron. Y todo eso lo usaría poquito tiempo. Chao. Sí. Yo qué, ¿por qué un poquito tiempo? La gente tiene la mentalidad de que si lo usa mucho se van a volver Claro, adictos. pero porque mira que ninguno sabe la diferencia entre CBD y THC. Claro, cuando no tienes esa diferencia, que es por lo que nosotros empezamos, tú crees que todas las plantas son iguales. Y puede ser lo que hablamos, físicamente iguales. Pero realmente no. O sea, son cosas diferentes con funciones diferentes. ¿Sí? Bueno, ya aquí lo vemos. Y hay muchos temas que me parecen muy interesantes para traer acá. Sobre todo en la parte de la legalización. Yo creo que esa pregunta... Espérate ahí. Clave, esa pregunta... clave. Voy a tirarte, voy a echarle, como se llama el programa, vamos a echarle sal a ese huevito. Vamos a traer la polémica acá, te voy a tirar la papa caliente. Yo quiero saber la opinión de Juan Carlos, tanto como abogado, primero que todo. Quiero saber su opinión como empresario y como persona. Entonces, en ese orden, su merced me va a responder qué piensa sobre la legalización. Y hago esta aclaración porque uno puede, dependiendo desde el punto de vista en que se mire, uno puede cambiar de parecer o tener una opinión diferente, ¿sí? Porque las personas normales del común nos hacemos una opinión de cómo nosotros lo percibimos, pero yo no soy empresario, entonces yo no sé cómo la legalización de la marihuana puede afectar el negocio, por ejemplo, en este caso de Juan Carlos. Yo tampoco soy abogado ni conozco de las leyes de la legislación sobre el cannabis en Colombia, entonces me parece muy interesante
que yo pueda encontrar en Juan Carlos, abogado, empresario y pues su persona en una misma persona, y quisiera saber si hay diferencias en su pensamiento en estas tres facetas de una misma persona. Señor Juan Carlos, Aquí, como abogado, como litigante, contésteme. bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja que es muy acertada en el momento de decir, que es muy diferente desde un aspecto, desde una visión a otra. Eso, claro, en el último es una persona que tiene que tomar una decisión, ¿no? Pero los factores que intervienen en cada una son muy diferentes y ya dentro de cada uno, pues uno le da una prelación a un ítem o a otro, a una propuesta o a la otra. Como abogado, te puedo decir que la política o las leyes que en este momento han sido ineficientes. Hemos demostrado a cabalidad que la restricción, como la tenemos por lo menos, no ha funcionado. El narcotráfico sigue creciendo a escalas gigantescas. El consumo ha aumentado en diferentes edades, ¿sí? La regulación es precaria porque el conocimiento es precario, ¿sí? Las herramientas para ellos son precarias y aquí voy a hacerte un ejemplo. La ley dice que tú puedes cargar 20 gramos de marihuana, de cannabis como tal, ¿sí? Para tu uso personal, ¿sí? Yo, salvo muy contadas veces, he visto que un policía cargue una gramera para saber si tienes 20 o 21 gramos, o 25, o 30, o 15, ¿sí? Vámonos un poquito bailando más delgado en lo que es otro tipo de sustancias más fuertes, se está permitido 1 gramo, ¿sí? Y si tienen 2, 3, no sé hasta qué punto la agudez visual de un policía le dé para determinar que va a capturar a una persona porque duplicó la dosis o porque la pasó por 1 gramo, y también es esa fina línea, ¿no? 20 gramos, no, pero 21 ya sí, 20,01 ya también da cárcel. Yo creo que ese tipo de medidas dejan un margen de mucho que se la verdad, ¿sí? La batalla, por lo menos en este punto, ha estado perdida. Pero también creo algo muy importante como abogado, y aquí empiezo a mezclar un poquito la parte como empresario. Ya hay unas regulaciones y unas barreras para entrar, ¿sí? Hacerla legal, lo que va a permitir es que todo el mundo entre en una libre competencia que, ojo, no digo que esté mal, ¿sí? Pero si yo invertí X cantidad de plata, cifras importantes de dinero en todo lo que ya hemos hablado, y va a entrar alguien sin todos estos requisitos, no me parece tan justo y tan frontal. Y aquí yo hago un paralelo, perdón el ejemplo, con Uber y los taxistas en Colombia. No es que yo esté a favor del uno o del otro, ni muchísimo menos. Pero, hombre, si para comprar un taxi vale 80 millones de pesos el cupo más el valor del carro, y en el otro solo valen los 20 millones del carro, pues para quien ya había entrado en ese mercado y tenía 4, 5, 10, 20, 30 taxis, pues mira cuánta plata está perdiendo. Lo mismo pasa acá. Los que ya entramos en este juego y entra la legalización, está terrible. Ahora, imagínate, Claro. para mí el narcotráfico no se acaba con la legalización. Para mí esto es una utopía y muchas veces no se habla. Y antes se usa como bandera que la legalización acaba el narcotráfico. Puede que ayude a disminuirlo, pero no lo acaba. Mira un tema. En Colombia, la marihuana es económica comparado con lo que se vende en Europa o en Estados Unidos. Es decir, la principal fuente de financiación del narcotraficante no es la venta en Colombia, es la exportación. Y la exportación no la vamos a legalizar. En Colombia no vamos a hacer que en Estados Unidos sea legal. Es decir, el atractivo para el narcotraficante, ¿dónde va a estar? Afuera, no en Colombia. Claro, Realmente lo correctamente. interesante no va a ser que nosotros podamos exportar este producto o que podamos consumirlo aquí tranquilamente, porque es que eso no depende de nosotros. Cuando el mundo se ponga de acuerdo, ese día quizás se acabe el narcotráfico. Pero mientras hayan países que lo prohíban, allá donde está el dinero, no acá. ¿Sí? En el documental que yo te dije, decía que hoy en día uno de los retos, al menos aquí en Estados Unidos, en los estados en los que es legal el consumo de marihuana recreativa, como Colorado, hay un reto que es el tema de la regulación de la cantidad de THC que puede, o sea, porque ellos dicen que la legalización hace
o sea, que es natural el proceso en que se regule. Si vamos, listo, vamos a poder vender, producir marihuana recreativa, hay que regular el nivel de THC, o sea, para hacer algo que no vaya a causar problemas de salud, porque a ningún estado le conviene que sus ciudadanos se enfermen o que sufran de paranoia o de ansiedad. Entonces, ahí me hizo pensar a mí que realmente la gente que consume marihuana para términos recreativos, no todos, pero la gran parte que lo usa por el efecto psicoactivo que le produce, podrían no, o sea, podría no convenirle mucho el tema de la legalización, porque, digamos, en el caso en el que se legalice, el Estado vendría a regular, por así decirlo, el tema del THC. Y lo que tú dices, el narcotráfico no se va a acabar. ¿Qué sería el nuevo narcotráfico o la nueva ilegalidad de la venta de marihuana, al menos en el ámbito local? Marihuana con un nivel mayor de THC. Eso sería lo nuevo ilegal, ¿sí? Porque si el Estado dice, no, esta debe ser el porcentaje de THC de la marihuana que se puede vender, pues ¿qué pueden hacer los narcotraficantes? Subirle el nivel de THC a una planta, que va a causar un efecto psicoactivo mayor. Esa es una de las cosas que yo estuve pensando. Hay no un sé. tema, sí, legalmente, y digamos, hay unas cosas que anoté aquí para tocarlas, ¿sí? Me voy a volver un poquito. Mira, es tan irrisoria la regulación que tenemos en Colombia y tan problemática que hay cultivos legales y hay cultivos ilegales. Hasta ahí vamos, ok, ¿cierto? Ya lo hemos venido explicando, con licencia y sin licencia, digámoslo así. Está permitido el cultivo de 20 plantas como cultivo, digamos, personal de cada persona. Está prohibido más de 20, ¿sí? Ujú. Está permitido la dosis personal, pero no la comercialización. Mi pregunta es, no todos tienen cultivo, ¿cómo lo están obteniendo? Porque hay una comercialización. Entonces, si yo le estoy dando campo abierto al uso, digamos, recreativo bajo una dosis personal, indirectamente tiene que haber un mercado para venderlos, porque no todos lo pueden tener en un cultivo en su casa, ¿sí? O sea, en un apartamento difícilmente van a meter 20 matas y una mata te va a durar, se demorar en todo su proceso de formación, de desarrollo, hasta la etapa de producción, el secado, todo eso tiene una etapa y se te demora un tiempo. Y tú no vas a consumir cada 4 o 5 meses. El consumidor habitual consume todos los días. Entonces, si yo le doy derecho a esa persona a que tenga una dosis permitida, una dosis mínima permitida, ¿cómo la va a tener si, a ver, es imposible que con 20 matas esté todo el año abastecido? ¿Sí? Entonces, eso es uno de los temas como mirar de la parte gris, y lo que tú decías, ok, siempre queda un vacío y ese vacío va a ser la puerta al narcotráfico, ¿sí? Que si bajo, que si subo el THC y el CBD, ok, ese margen, esa parte que es la que ya prohibida, ahí está lo rentable, ahí está donde está el narcotráfico. Hay un tema que tú anticipabas en cuanto a la salud, que es paradójico. No sé si tú lo sabes, pero en Colombia, por lo menos, el alcohol y el tabaco tienen impuestos que su contribución es exclusiva para la salud. Cuando tú compras una caja de cigarrillos o una botella de trago, tú estás pagando un impuesto para la salud, ¿sí? Y aquí, siempre que se habla de regulación y de la parte normativa, y siguiendo hablando como abogado, ¿sí? Lo lógico es que si se legaliza el cannabis, tenga un impuesto, ¿sí? Al consumo, un impuesto. Claro. Entonces, la diferencia no va a ser muy grande entre lo que vale ahorita y lo que podría valer Aquí legal. vamos a mirar qué tanto va a ser el impuesto que le van a poner. Porque si lo ponen muy alto, claro, va a ser muy cara, entonces el narcotráfico va a estar en venderla barata. Sí, que es lo que ya tú decías. ¿Sí? Claro. Entonces, el narcotráfico no se va a acabar. Ahora, si tú sigues hilando más delgado y en ejemplos y en comparaciones, el alcohol es legal. Antes era prohibido, hoy en día es legal. El tabaco era prohibido, hoy en día es legal. Mi pregunta, ¿se acabó el tráfico de esos productos? No. Sigue habiendo No, sigue correcto. habiendo tabaco alterado, falso, ¿sí? Entonces, es una mentira y es una falacia decir, legalicemos que así acabamos el narcotráfico. Eso es mentira. El narcotráfico siempre va a estar. ¿En qué parte? En la parte que quede prohibida. Es que el narcotráfico no vive de la marihuana como tal, vive de la prohibición. Y el tráfico sí mismo, ilegal de cualquier sustancia, esa es la parte prohibida. O sea, nadie, o digamos, se mete de aventurero a traficar alcohol legal. No, o sea, no tiene sentido. Donde lo hacen para, digamos, lucrarse por estos medios ilegales, esa es la parte restringida en la que no pueden acceder.
Entonces, claro, puede que se reduzca, pero no se acaba el narcotráfico. Eso es una mentira. Lo que tú mencionabas, que el problema del narcotráfico es que realmente es un problema causado por la demanda en el exterior. La cocaína, el problema de la cocaína en Colombia, los gringos se quedan con la gente trabada y nosotros nos quedamos con los muertos. Básicamente Esa es la ecuación ese es el peo. O de la sea, vida. ¿Sí? Ellos ponen los ahí y interesantísimo. nosotros los muertos en los cultivos. Ese es el paradigma. ¿Sí? Es un tema, una locura. Ok. Bueno, aquí lo que te decía, el tema de los impuestos, un tema crucial. Al momento de regular, si sean muy altos, el narcotráfico va a quedar por ahí, ¿cierto? El tema de la salud, evidentemente hay una forma en la que se va a contribuir. Claro, se va a acabar ahí en su salud, en lo que decía una de tus entrevistadas, el libre albedrío. Yo veré si muero de cirrosis por un exceso de consumo de alcohol o de un cáncer de pulmones por fumar cigarrillo. Tengo la libertad de hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando no afecte a otros. Que aquí ya inclusive entran teorías económicas muy interesantes, ¿no? Y para quien te escucha de Argentina con este tema de Milei, muy polémico también, será muy interesante hasta qué Estado va a cubrir esas enfermedades que me causo yo mismo. Si yo me causo una enfermedad por el tabaco, por el alcohol o por el cannabis y el Estado tiene que irlo a pagar, ¿es rentable legalizarlo? Entonces realmente no es que yo no le hago daño a nadie, porque si yo tengo que sacar más plata a mi bolsillo para cubrirle o sea, para cubrir las consecuencias del consumo de excesivo de ya sea alcohol, ya sea de tabaco, ya sea de marihuana, pues a mí me va a afectar mi bolsillo. El Claro, es que es Sí, o sea, se están usando recursos que se podrían usar para otra cosa. Bueno, ese ya es un tema piensa mucho más. del que está a favor de esto, dices que van a traer muchos más impuestos y va a haber mucha más plata. Ojo, puede ser cierto, pero no sabemos si la consecuencia de atender más personas enfermas en gastos médicos va a aumentar. No lo sé. Es más, Colombia es un país que por excelencia, y no más y que todos, para no meterse en problemas, pero es un problema muy corrupto en todas las entidades y en todos los escenarios políticos. Entonces, que hayan más impuestos, que haya más recaudación, no quiere decir que va a llegar a la ciudadanía. Es decir, que tengamos un Elon Musk colombiano y que tengamos un Jeff Bezos colombianos que son multimillonarios, que van a tributar millonadas aquí en Colombia porque van a pagar todos los impuestos. Por más de que eso fuera así super mega empresas, eso no va a llegar al campesino, eso no va a llegar a la clase media. En Colombia se pierde en el camino. Entonces, hay muchas cosas que la gente firma en esta polémica que a simple oído dice, claro, si legalizan, ya no pueden vender porque es legal, pero nadie analiza, o muy pocas personas analizan más bien, que es que el negocio está por fuera. El negocio siempre está en esa margen de lo prohibido. Y siempre va a haber algo que queda prohibido, nunca queda 100%. Y el ejemplo lo vimos con el alcohol y el tabaco. Están permitidos en casi todo el mundo. En casi todo el mundo puedes tomar. En casi todo el mundo puedes fumar. Y sigue habiendo problemáticas por alcohol adulterado. Siguen falsificándose. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo que dijo la persona más joven que fue entrevistada, el chico? Él dijo que lo que hace que la gente busque consumir marihuana es su prohibición. ¿Tú crees que al legalizarla los índices de consumo de marihuana subirán o se mantendrán iguales? ¿O Mira, cómo? aquí hay un tema muy de fondo y es el siguiente. El que quiere consumir va a consumir prohibido o permitido. El que quiere tomar alcohol va a tomar. El que quiere fumar va a fumar. Punto. El que quiera hacerlo lo va a hacer, sea permitido o prohibido. Al que le gusta lo va a seguir haciendo. Y realmente, aunque sí hay una tentación a lo prohibido en las tendencias del ser humano, por lo menos eso es lo que yo creo y yo observo, ¿sí? Siempre va a haber esa tendencia prohibida. Entonces ya no va a ser, uy, es que yo fumé marihuana y soy un muchacho rebelde o es lo prohibido. No, ahora es, fumé marihuana, el ejemplo que tú decías, con más THC. Siempre va a quedar. Entonces pensar que porque es prohibido o no va a tentar, hombre, siempre va a quedar un espacio prohibido. En consecuencia, si ese es el argumento para la legalización, no estamos en nada. Porque la legalización nunca va a ser total, porque para que sea total, nomás con lo que te digo, el negocio está por fuera, tendría que legalizarse en todo el mundo. Mientras en alguna parte del mundo siga así, Aquí en Estados y de manera ilegal, y siga caro, No, perdón. allá va a haber negocio y allá van a mandar. ¿Sí? Entonces, mientras haya ese espacio en alguna parte del mundo, hay negocio para el narcotraficante. Aquí en Estados Unidos, en el caso del estado de Colorado,
pasa que hay una tendencia a aumentar el consumo y allá es legal, ¿sí? Entonces, las empresas que se dedican a producir el cannabis para uso recreacional, lo que hacen es explotar esa rentabilidad, ¿sí? Entre más gente tengan consumiendo, más rentabilidad van a tener. Entonces, aquí hay una tendencia, no voy a generalizar, pero la tendencia a legalizarla es aumentar el Pues consumo yo de tengo una cannabis. pregunta, no sé, yo no tengo las estadísticas y yo creo que aunque las hubieran, no van a entrevistar a todas las personas y todos los habitantes de allá, ¿no? Pero ¿no crees que hay Sí. también un, no sé cómo decirlo, pero un turismo por el consumo? Es decir, Colorado Claro. está La- permitido, de otros estados sí. va a querer ir a consumir, pero aumentó no porque la población de ahí consumiera más, sino porque hubo un más tráfico de personas que quiso ir a consumir allá. Miremos el caso de Suiza, ¿sí? O sea, en Europa, en las partes que sea legal, hay mucha gente que quiere ir allá a fumar y ya fumó acá. No quiere decir que haya más personas que fumen allá. Simplemente quieren ir Sí. a vivir una experiencia allá. ¿Sí? Que alguien, un ejemplo, hablando, yo doy muchos ejemplos, no sé. Si a ti te gusta el fútbol y yo soy hincha del Real Madrid o del Barcelona, pues mucha gente va a querer ir a ver el partido del Real Madrid o del Barcelona en España que ver un partido acá en un partido entre Colombias. No quiere decir que hayan más hinchas allá, sino que hay más tráfico de personas que están haciendo que la gente vaya y vea allá. Lo mismo pienso cuando me dicen que hay un aumento. Yo digo, ok, pero estamos hablando, si 10 personas consumían en esta población, esas mismas 10, y sobre ese mismo censo, de las otras 90, hablemos que eran 100, consumieron, o estamos hablando de que ya no son 100, sino que estamos midiendo de 300. Porque si es así, la estadística no aumenta. ¿Sí? Entonces, Sí, 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 correcto. Ese es un punto interesante a tocar, que se me escapa. No puedo responderlo en ese momento no, porque nadie. eh, no lo sabría, pero sí tienes razón. El consumo de marihuana se vuelve un factor para hacer turismo. Y yo aquí en Texas es ilegal, eh, pero a mí me pasa, yo con mi cuñado molesto mucho porque el tema de hacer snowboarding, de esquiar, me encanta. Y yo digo que a mí me gustaría irme allá a las montañas de Colorado. Y él siempre me hace la broma de que no, ¿usted qué quiere irse a Colorado? A pegarlo, a pegarlo. Entonces, Colorado se conoce, es famoso. Una de las cosas que hace más famoso el estado de Colorado es porque se permite ese turismo. Es un punto muy Claro, o sea, interesante. te doy un ejemplo. A ver, hablemos de la prostitución, ¿sí? Un tema muy interesante. En Las Vegas está permitido, ¿sí? Pero yo te puedo asegurar que en todo Estados Unidos hay esa actividad, ¿sí? Y pues yo te puedo asegurar que mucha gente va a Las Vegas porque en Las Vegas hay muchas cosas que están permitidas que en otros lados están prohibidos. No quiere decir que el que vive en Las Vegas, que hay más personas que viven en Las Vegas que están consumiendo más eso, no. No quiere decir que los que están viviendo allá, más personas ahora van y ejercen o están con el tema de la prostitución, no. Simplemente hay un turismo de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace muy complejo y habría que hacer un censo ridículamente preciso. O sea, yo creo que esa información nadie la tiene. Pero sí es un factor que no veo que lo cuantifiquen nunca en esos censos, o por lo menos los que yo he visto, nunca me doy cuenta que lo tengan ahí presente, es decir, lo pasan por alto, ¿sí? Eso por lo menos hablando como abogado, ¿sí? Por lo que hemos hablado acá. Como empresa son otras cosas diferentes, ¿no? Como empresa tú estás preocupado en la competencia, en las barreras de acceso que tú tuviste, en las barreras de acceso que ya no van a ver y que otros van a competir. Y cómo eso va a ayudar a mejorar o empeorar la calidad de los productos, ¿sí? A ver, yo soy muy pro o muy dado a la competencia. A mí me encanta la competencia. Creo que es la forma en la que se pueden exigir las empresas en mejorar un producto, ¿sí? En poder dar una calidad realmente buena al consumidor. Si mi competencia saca un muy buen producto, yo no puedo seguir vendiendo las cosas malas. Tengo que mejorar si quiero competir con él, ¿sí? Claro. En precio, en calidad, en alguna variante. Ojalá siempre fuera de calidad más que en precio, ¿sí? Pero pues cada empresa toma sus decisiones, ¿sí? Entonces yo creo que ese factor de legalizar deja un espacio vacío en, ok, legalizamos, tema número 1, barreras de acceso, ¿cuánto van a tener que pagar? ¿Cuál va a ser la inversión? Van a tener que incurrir en gastos de cerramiento, vigilancia privada, los gastos de contribución, todo eso, o ya es un cultivo como los que hay hoy día informales. Porque ahí ya hay una diferencia grandísima
en el cual va a entrar todo el mundo a competir contra una inversión que yo ya hice, que si lo hubiera invertido en publicidad, en desarrollo, otras cosas, estaría quizá a otro nivel mucho más alto del que estaríamos ahorita, ¿sí? Entonces ahí me parece un poco injusto, no porque haya más competencia, yo soy muy claro con eso, sino porque la competencia entra con unas ventajas que nadie en el mercado tenía. Pero bueno, son temas del mercado y habrá que acomodarse y habrá que ver cómo se cuadran. Pero hay un tema muy importante en la empresa y es cómo juega el factor de impuestos. Porque si me vas a legalizar, me vas a poner competencia que todo el mundo va a poder entrar, pero me vas a poner un impuesto que equivale al 50% del valor del producto en el mercado, por decirte cualquier cosa. Hombre, sigo teniendo más problemas porque ya no solo tengo problemas con que tengo más competencia, sino que, ojo, tengo que vender más caro de lo que ya estaba vendiendo. Entonces, más competencia, vendo más caro, el cliente va a consumir menos, porque mira que todos dijeron, o la gran mayoría dijo, no, si es más caro, pues tendría que ser muy bueno. O sea, no se llevan simplemente por la razón de que se vende y ya, ¿sí? Y aparte de todo el estigma que tiene y todas las creencias cerradas que ya nos dimos cuenta, ¿sí? Como empresa, y obviamente, si una empresa no se puede lucrar, pues no le puede pagar a sus empleados, o no puede contratar la cantidad de empleados que necesita, o vienen muchos problemas, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en el empresario, se crucifica y se dice es que es el explotador, es la persona que se aprovecha, y pues, claro, hay casos, pero también hay empresas buenas, ¿sí? No quiero hablar de las mías, pero uno trata de dar lo mejor a sus empleados, y uno trata de contribuir de la mejor manera a su sociedad y a su país, en lo que uno pueda. Esa es la mentalidad que la mayoría de empresarios tienen. Que hayan uno o dos que quieran explotar, que quieran ser claro. Pero las barreras económicas de impuestos a veces inclusive son los que obligan a que haya malos empleados. Como no tienen utilidades, a veces se ven que son utilidades muy altas y realmente por temas de tributación bajan mucho en Colombia. Tú ves plata hoy, pero al otro año en que vas a declarar renta, al otro año o a los 4 meses que vas a pagar IVA o cuando vas a pagar RTICA, toda esa ganancia va mermando. Y uno no se puede gastar esa plata del empleado, del impuesto. Es más, lo anticipo para quienes no lo sepan. Las únicas deudas que da cárcel en Colombia son las de la DIAN. Tú le puedes deber a cualquier persona en el mundo, en Colombia, y no da cárcel. Le des a la DIAN y el representante legal va preso. ¿Sí? Entonces, no se pueden dejar escapar. Y que si vamos a tener un rubro así de grande en impuestos, voy a quedar totalmente a la merced del mercado y el mercado me va a aplastar. Realmente, si va a haber un impuesto, tiene que ser muy consciente de cómo afecta a la industria. No puede ser un impuesto muy alto. Y también eso va a contribuir a que haya más narcotráfico, porque el precio va a subir. Y al subir el precio, obviamente la gente va a preferir más barato. Ya lo vimos con el alcohol, ya lo vimos con el cigarrillo. Claro. Siguen existiendo y no han desaparecido. Y nunca desaparecieron, tristemente. Para darle una especie de conclusión al tema, me gustaría preguntar, aquí voy a dejar el logo de la empresa de Juan Carlos para que la gente vaya y le eche una vista a los productos. Green Roots se llama la empresa. Dense la oportunidad, los que pueden darse la oportunidad, dense la oportunidad de probar estos productos a base de cannabis. Ya saben los elementos con los que son hechos, y la mentalidad de la empresa para producir estos, valga la redundancia, productos. Entonces aquí lo voy a poner. Quiero escuchar de parte de Juan Carlos una conclusión para el tema, para la gente que nos está oyendo. Todo lo que se dijo acá, para mí muchas cosas fueron nuevas. Hay mucha desinformación y esta vez voy a apelar hacia la persona, hacia Juan Carlos. Una conclusión para el tema. Bueno, yo creo que como persona, ya lo que yo tengo que concluir es lo siguiente. Tenemos una sociedad muy desinformada y que hoy en día en alguna gran parte de la población tenemos medios para informarnos de manera gratuita por internet, ¿sí? Podemos acceder a esa información y la invitación real es a que la gente se informe antes de tomar una posición a favor o en contra. Yo creo que aquí no estamos para invitar a la gente a que está a favor o en contra de este tipo de productos, pero sí que se informe por lo menos, ¿sí? Si se informa y quiere darle la oportunidad, yo creo que es importante que le dé la oportunidad a la industria colombiana, que apoye los productos que tenemos en Colombia. Son buenos, son hechos con esmero, con calidad, y realmente estamos trabajando por crecer. En este momento estamos aperturando un mercado que no existía formalmente, lo queremos hacer de la mejor manera
Y solo con apoyo de ustedes realmente lo vamos a lograr. Hay quienes incursionamos en este mercado, pero solo el consumidor informado, solo el ciudadano informado va a aceptar o rechazar este producto conscientemente, no por un tabú, no por ignorancia. Inclusive a veces en los temas religiosos se anteponen acá porque la misma ignorancia no permite a veces convivir las dos cosas. Yo puedo ser católico, cristiano, budista, la religión que quiera tener está bien, y puedo informarme y puedo darme cuenta que no va en contra de ninguna de estas religiones, ¿sí? Yo creo que la invitación es a abrir un poco la mente, a pensar los diferentes factores, a no comer entero. Yo creo que aquí vimos argumentos a favor y en contra, desmitificamos grandes argumentos que dan hoy en día, y yo creo que eso es lo importante. Hay gente que usa banderas para legalizar con argumentos falsos, que aquí los desmentimos, como hay gente que los rechaza también con argumentos falsos y también los desmentimos. Lo importante es esto, la conclusión es informémonos, aprendamos. Nadie nació aprendido, todos los días podemos aprender más. Lo decía yo al comienzo, en esta industria el mayor y el menor productor en cualquier parte de la cadena que se encuentre no sabe nada. Estamos empezando a aprender, y como todo, vamos para adelante, vamos aprendiendo y construyendo en nuestro país, que es lo importante. Hay que crecer, hay que apoyar al campesino, hay que apoyar la industria, hay que apoyar a la empresa, y hay que apoyar el conocimiento sobre todo. Eso es lo importante, hacer un consumo consciente. Eso es lo que yo realmente quisiera dejar en este podcast. Y eso, que si vas a hacer un consumo recreacional, medicinal, de uso estético, de asepsia, hagámoslo conscientemente. Mi invitación no es a descrestarlo con beneficios, sino a que usted se informe, señor audiencias, se informen y decidan ustedes voluntariamente acceder a este producto. Se van a dar cuenta de cosas muy buenas, realmente. No tengo que decírselas yo, realmente las van a encontrar. Y eso es lo más importante. Informarse para todo, pero sobre todo para este tema que sufre de tanto tabú y de tanto estigma. Vale, entonces solamente me queda agradecerle nuevamente a Juan Carlos por sacar el tiempo. Este va a ser un podcast en el que vamos a aprender mucho, la gente que nos va a escuchar. Yo he aprendido mucho, y de nuevo, gracias Juan Carlos por sacar el tiempo. Ha sido un placer entrevistarte, poder adquirir todo ese conocimiento que seguramente yo no tenía antes, y que la gente saque sus propias conclusiones y le den la oportunidad ya a la empresa que quieran, pero den la oportunidad a las empresas locales que se dedican a crear productos a base de cannabis. Infórmense, como dice Juan Carlos, infórmense mucho y creamos en lo nuestro, y apoyemos que esta puede ser una oportunidad para Colombia, para explotar, para generar mucho empleo. Muchas gracias, Sirius, por la invitación. Nada, siempre agradecido con estos espacios y con tu comunidad. Espero haber podido aportar un granito de arena, y de verdad, mil gracias por este espacio. Creo que es muy valioso. Con gusto, Juan Carlos. Bueno, mi gente, llegamos al final de nuestro tercer capítulo de Ese Huevo Quiere Sal. Espero que al igual que yo hayan aprendido mucho, lo hayan disfrutado. La verdad, disfruté mucho hablar sobre ese tema. Yo me incluyo en el grupo de personas ignorantes sobre ese tema. Tenía también mis tabús, pero ha sido muy revelador. De nuevo, gracias a ustedes por escuchar este podcast. Aquí les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Y pues nada, que tengan un bonito día, y no se olviden de echarle salecita a ese huevo.